Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bien, bueno, pues la canción de hoy es de un grupo que se llama Lonesome Blue. Concretamente una canción que se llama Face the Fear. Yo no la conocía, sinceramente. Y Yo esto es... tampoco. No, es decir, nos ha sorprendido con la petición. Sí, a ver, a veces se da en el caso de que nos suena de nombre el grupo, pero no conocemos la canción y no sabemos lo que nos podemos encontrar. Pero esta vez es que no me suena ni el grupo ni la canción. Mira, Esto es una canción y un grupo pedido por Alexi Fuentes, patrocinado por él. ¿Vale? Así que muchísimas gracias por el apoyo, Alexi. Y bueno, vamos a decir cositas de este grupo. La canción viene de su canal oficial, como suele ser habitual. Se publica el 22 de noviembre de 2022 y los miembros son vocalista Maiko Nomura, guitarra Narumi, bajo Yuki Hirose y batería Mizuki. No recuerdo yo ninguno de estos nombres de otros grupos, no. así que bueno, genial, un grupo totalmente nuevo. Así que esto es de lo que me gusta a Seguro, mí. seguro que luego en los comentarios nos dicen, pues esta estaba en este grupo, esta en este. Como siempre aprendemos de vosotros, nos encanta Seguro, vamos. que nos informéis de la historia del grupo. David, ve preparando el pelómetro, así que Ah, sí. mientras voy diciendo yo lo de siempre. Por cierto, ha habido polémica con tu sombrero japonés, que dicen algunos que es chino y otros dicen que es vietnamita. Ah, Así sí, que no sabemos de dónde has cogido el pues no sombrero. lo sé, no lo sé, pero vamos. Mira, Oriental es. Ah, pues aquí me lo voy a poner. ¿Eh? perfecto. Se está deshilachando, pero bueno. Nada, si te gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá, Lonesome Blue, Face the Fear. Empty eyes searching in silence. Truth is tainted with hypocrisy. Shadows laughing in the distance. Doubtful boundaries make it hard to breathe. The only limitation, your imagination. Don't let expectations keep you waiting. That will never be just right. Don't kill them without a fight. Do or die. Even if the odds against you, give it all that you've got. You just gotta get up, go and face the fear and break away. No shame, believe yourself and you will be unstoppable. Dream is bigger now or never. Take a leap of faith. It ain't a height, ignite your fire, free your mind and break from the illusion. Start inside yourself a revolution.恋がしもじとはいつだって変わらない今を確かめたいんだ迷わずに進めばいい悔しい想いも涙もきっと強くなるためにある我々だって譲れない道信じて何度でも立ち上がって一歩前 Lo paro aquí que va a romper, me lo estoy oliendo. Es un grupo increíblemente bueno. Mucho mejor de lo que la gente se puede pensar escuchándolo. Suena fantástico. A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, la batería, bueno, llama la atención La porque es, batería me he quedado flipado, pero esta mujer donde tiene los platos y lo tiene aquí atrás. efectivamente, de hecho, es una batería para hacernos entender tipo Mike Pornoy. Es decir, una mega batería muy grande. Por cierto, tengo que encontrar una foto del Twitter de Mike Pornoy de preparándose para un concierto y en su batería tiene
2 asientos. Fíjate si es grande la batería, que se tiene que cambiar de un asiento a otro para llegar al otro lado. Joder. Atento a comunidad que la pondré, ¿vale? La foto. Porque me impresionó. Digo, 2 asientos, qué barbaridad. En fin, qué necesidad también, ¿no? Bueno, pues la batería de esta chica impresionante, toca fantástico, fantástico. Sí, sí. Además, es de estas baterías que economizan recursos, no se le ve haciendo súper Sí, aspavientos, como a sino... Juna, no se le ve Bueno, ahí pero toda Juna, emocionada lo hemos comentado, es que tiene un exceso de energía. de Ella energía. necesita quemar energía, ¿vale? Como decíamos, que no tiene sangre, que tiene uranio enriquecido, ¿no? Es decir, de la energía que tiene Juna. Pues esta batería que decíamos que se llamaba, si no lo he leído mal, Mizuki, pues fantástica. Me llama la atención también la guitarra, una guitarra que se le llama, creo que se llama headless, ¿no? Es decir, de estas que no tienen pala. Sí, Estéticamente, a mí siempre, no sé, me llama mucho la atención. Yo no es de las que me compraría, pero encuentro su utilidad por el peso. Yo creo que le quitan mucho peso a la guitarra, entonces al ser un instrumento más ligero, yo creo que una de las ventajas es esa, ¿no? Porque sí, claro, al no tener clavijero, yo no sé muy bien, tengo que investigar cómo se afinan ese tipo de instrumentos, ¿no? Creo que se afinarán por una especie de ruedas en el puente. Pero bueno, una guitarra preciosa, la guitarrista tiene mucha técnica, muy suelta, muy cómoda tocando. Es de esta que te da la sensación de que tienen un nivel muy, muy, muy alto tocando. sí. Y la bajista te hace unas líneas, unas bases rítmicas junto con la batería, que las dos llevan lo que es El peso. la base, el peso, los graves, todo lo que sea el ritmo, la base rítmica, a la perfección. Además, que son bajos que se realzan, que son graves que se notan. Es decir, a mí me da mucho coraje cuando minusvaloran a los bajistas y les bajan el sonido. El No, aquí se tiene que volumen. notar. Y de la cantante, Siempre, aparte siempre me acuerdo, cada vez que dices eso, me acuerdo del pobre de Jason Newsted Jason en Metallica, en ¿no? Metallica, sí, sí. Efectivamente. Em, y después la cantante canta muy bien, muy melodioso, una voz natural, no hace guturales, ¿vale? Yo sé De que momento, de tenemos, momento. sabemos que parte de nuestra audiencia no le gustan los guturales, pero es que nosotros dijimos que damos cabida a todo tipo de grupos del rock japonés. Y además, tened en cuenta de que cuando nos presentan un grupo no sabemos lo que va a cantar. Efectivamente, ¿eh? No sabemos lo que nos iban a hacer aquí, con el riesgo que eso conlleva también, que muchas veces no tenemos ni idea. Pero es una voz muy melodiosa, que tiene un rango medio alto, es decir, no es una chica que pueda hacer muchos graves, pero el rango medio y agudos se ve que alcanza Sí, sí, bastante. sí, sí. Y me ha gustado el detalle del micro, la cabeza del micro al estilo antiguo, de micros años 50, que eso lo utilizaba, creo que nuestro amigo Cubero, ¿verdad? Sí, sí, Utilizaba sí, ese sí. tipo de micros. También lo utiliza, Sí. por ejemplo, el cantante de Metallica, también lo utiliza, ¿vale? Yo estuve por comprarme un micro de esos, pero al final no, al final me decidí por esta maravilla que tengo aquí, que es el Shure 7, ¿cómo era? 7MP. Es el micro que se utilizó en Thriller para hacer el disco este de Michael Jackson. Es un micro muy polivalente que se lleva utilizando un borrón de años. Y casi todo el mundo que hace streaming, podcast o tal, al final utiliza esta marca de Shure y que va muy bien. Pues Aunque cada uno nada, tiene sus cu- preferencias. cuando ahorre ya te pediré consejo. Ah, tú también quieres uno, ¿eh? Muy bien. Bien, bien. Por cierto, vamos a continuar con el grupo, a ver a dónde nos lleva, pero me está gustando mucho, mucho, mucho. Bueno, por cierto, cantan en inglés, Sí, que no hay tantos grupos japoneses que canten en inglés. Normalmente en japonés o hacen una mezcla de estribillo con palabras inglesas y japonés, como hacen por ejemplo Bad Made, que me ha parecido que canta en inglés, aunque o mayoritariamente en inglés. Ahora, lo mismo me he centrado ya en los instrumentos y no estoy
prestando totalmente atención, porque basta que yo diga una cosa para que Para canten que- en japonés, que me lo veo. Así que nada, continuamos. You just gotta get up, gotta down, go and dance. You can't take a good bed. Nothing, go watch it, go come and more fun. Okay, go go like that, go go, keep it down, 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 right again. We dance, you lie, keep it got the email, no emotion, she's the line, you got to evolution. Win or lose, it's up to you to choose your fate. Light up the night, torches up high. Now's the time. 幸せ探して生きてゆく自分らしい光今から色金をなので Gotta get up, gotta get up, go and face the fear and break away. No chase, believe yourself and you will be unstoppable. Dream it bigger now or never, take a leap of faith. It ain't a height, ignite your fire, free your mind and break from the illusion. Start inside yourself a revolution. Uy, Genial. Tiene mucha influencia de rock americano, madre mía. pero bastante. Tiene bastante influencia de rock americano. Por momentos, a ver, no toda la canción, pero ha habido retazos de Motley Crue por ahí, después de otro tipo de rock ochentero americano, lo han mezclado con cosas modernas. La técnica de tapping de la guitarrista es una pasada. Al igual que el momento que ha tenido la bajista solo también, es decir, para que suene así de bien, así de limpio, es decir, tienen unas aptitudes tremendas. La batería me ha hecho gracia, tiene platos a la espalda, es decir, yo no sé si Claro, en un momento claro. dado hará así, Claro, es que yo no sé cómo la tocará. Sí. Pero pero he visto uno además totalmente a su que la espalda y parte digo, final la he visto ahí un poco ya, digo, lo mismo pega así que con la baqueta en el plato sin mirar, pero hostia, alucinante, es- de verdad. ¿Y la guitarra tenía 7 cuerdas? No me he fijado. Me he fijado en otros detalles. Yo Me ha juraría que sí, parecido, ¿eh? me ha resultado. Lo que pasa que creo que no, que es otra marca distinta, pero me ha parecido del estilo de los Bacus, de la marca esta que tiene de bajo personalizado Fami, pero en guitarra. Pero no, porque vi que al lado de arriba de las pastillas había un nombre que empezaba por K. Tendría que recuperarlo y verlo, porque ha sido un vistazo solo. Pero no sé qué marca es, pero el bajo es precioso, es en madera, se ve que está con las vetas de madera, ¿no? Que se ve con la capa de pintura. Precioso, precioso. El bajo Además, es una pasada. otra vez la producción estaba en blanco y negro y cuando han empezado los solos se ha puesto en color. Sí. Lo que digo, si es que la producción artística de los vídeos musicales en Japón es genial. Es de un Brutal. alto nivel que, vamos, que tienen que tomar nota que tomar En nota cualquier lado. sí, en Occidente. En Occidente. Mira, sí. para que os hagáis una idea, ejemplo de videoclip cutre,
los de Maiden de toda la vida. Si empezáis a ver vídeos de Maiden de los del principio, son de película de serie B. Y sin embargo, a ver, los videoclips que te hacen aquí en Japón con cualquier grupo son una pasada. Bueno, haciendo vídeos, lo que pasa es que, claro, los vídeos que dices de Maiden pues tienen ya sus años. Sí, pero me refiero, a ver, Pero, no, pero es que claro, ni los vídeos modernos tampoco, nunca han sabido hacer videoclips. Es decir, no tienen, o simplemente no le prestan atención porque no lo ven importante. yo creo que se centran en salir ellos tocando y ya está. Tocando, ya está, efectivamente. Eh, la música es excelente, pero los vídeos son los Dejan que únicos vídeos. desear. Necesitan mejorar como en el Claro, colegio, los ¿no? únicos vídeos chulos de Maiden son los que son en conciertos, pero los Claro. videoclips son para darles de comer aparte. Bien, vamos a comentar más cosillas. He visto algún retazo de electrónica y también he escuchado como un acordes de piano, de teclado pregrabados. Pero bueno, no es ni el primer grupo ni el último que tiene algún tipo de sonido Sí. de fondo. Vamos, hasta Kiss tiene sonidos de fondo, que de hecho lo criticaron por eso. Así que incluso en alguna canción, Love Bites tienen un piano grabado cuando técnicamente ya es imposible de que Miyako se parta en tres, ¿vale? O ninguna componente pueda Sí, hacer claro. dos cosas a la vez, ¿vale? Porque claro, ella puede alternar o toca el piano o toca la guitarra, pero las dos cosas a la vez. Bueno, me Es han dicho que hay una complicado. canción que hace las dos cosas a la vez. Que tengo curiosidad por verla. Me han dicho que Miyako en una canción toca el piano y toca la guitarra a la vez. Yo no sé cómo, pero lo hace. Hostia, no sé. Sí. Ahora, Con ahora dos descubrí. manos solo. Bueno, Ahora con la izquierda ahí en el mástil de la guitarra y la derecha en bueno, el bueno, piano. no lo sé. Yo creo que Hostia, ¿eh? es un poco de alienígena ya, ¿vale? Es decir, Me acabas de volar la cabeza ahora mismo. eh, pues sí, es que no, nos han hecho la recomendación, hay que rescatarlo, porque eso hay que verlo. Pero que me refiero que bueno, esos eran detallitos al final de la canción que quedan bien porque son unos añadidos. Pero el sonido es muy compacto, los músicos son excelentes, hay que seguirles la pista porque este grupo es bueno, ¿eh? Es muy Sí, bueno, sí, sí. muy, muy, muy bueno. Además, las Em, cuatro así conjuntadas de negro. Es raro ver. Bueno, tampoco es tan raro, porque Van Maiden al final van casi todas de negro. no, no, pero que Pero claro, estamos acostumbrados a ver a los Vais que van de blanco, a Gasperi que sí, van ahí cada una de un color y suelen ser muy, muy alegres en Japón y verlas de negro, pues la verdad que choca. sí. La, los músicos de este grupo son un escándalo. Y eso en español significa de que son Muy bueno. muy buenos, ¿vale? Muy buenos. Porque muchas veces la traducción en los subtítulos no se entiende lo que decimos cuando decimos que algo es una barbaridad, también nos referimos a que es increíblemente bueno, ¿vale? Y escándalo también Impresionante, ¿eh? impresionante. Significa eso, ¿no? O alucinante, el amazing, ¿no? Sería. Bien, pues amigos, como siempre, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y tenéis dos maneras de apoyarnos. Una, al lado de suscribirte te sale para hacerte miembro, es decir, pone unirte, creo que pone. De todas maneras, en la información de la canción os dejo un enlace para hacerlo, ¿vale? Y os pone los dos niveles de miembro. Uno en el que, aparte de tener insignias, podéis ver las reacciones antes de tiempo. Y en el segundo nivel tenéis 12 vídeos al mes exclusivos para vosotros de reacciones. Y después está el Patreon, que también aparece la información de la canción, que si queréis, hay también tres niveles. Si queréis reacciones personalizadas, una canción que nos deis en concreto para que se haga en un par de días, ¿vale? Aproximadamente, o 1 o 2 días, dependiendo de lo rápido que lo podamos grabar. Pues nos apoyáis por ahí y lo hacéis como
el caso de Alexi Fuentes, ¿vale? Que le damos la gracia por esta gran recomendación en un grupo que yo no conocía y me alegro un montón. De hecho, nos da aquí información Alexi, que es que yo quería ir totalmente virgen para ver el grupo, ¿no? Pero dice que vamos a alucinar con esta canción, que vamos a conocer a Narumi, a Suzuki, junto a Yuki Osaka. Ah, mira, Yuki Osaka estaba en The Drive y en East of Eden. ¿Ves? Ya. Dice ¿Ves? Sol. ¿Ves? Claro, claro. Dice uno de los mejores guitarristas de la vieja escuela. Narubi estuvo en bandas emblemáticas. The Strokes, Disqualia. Es decir, que son gente que vienen. Que vienen con kilómetros recorridos ya. Efectivamente. No vienen de Dice nueva. en los Además, inicios creo como músicos. que el grupo creo que lo formaron en el 22. O sea que Claro. lleva poquito. Dice los inicios como músico de Hazuki, Nomófila, Koyai, Aldius como soporte y Lonson, de la cual se retiró en 2024. Y también tiene. Es decir, aquí hay gente con mucho nivel. Con Sí. mucho nivel, y claro, ¿qué Y pasa? Que se nota. nosotros. Y se nota. No. Se nota. Yo en cuanto veo un músico. mm, Porque ya poco a poco. Con varios detalles técnicos, cómo se comporta, cómo posiciona las manos, cómo hace determinadas cosas, ya te das cuenta de que no solamente es bueno, sino está a otro nivel, ¿vale? Y estas son gente élite tocando. Y se nota, y se nota. Bueno, Sí. pues amigos, nos vemos en la siguiente reacción. Muchísimas gracias como siempre, os esperamos en los comentarios, ¿vale? Y gracias por vuestro apoyo. Adiós. Hasta luego.